Bueno, vamos a continuar con el modelamiento hidrológico en 2D con GKHMS versión 4.11. Bueno, el día de ayer nos quedamos en la delimitación de cuencas. Vieron que era muy práctico utilizar las mismas herramientas de GKHMS para realizar todo este proceso de delimitación de cuencas. Sin embargo, quedó algunas cosas pendientes que lo vamos a desarrollar ahora, juntamente con los parámetros hidráulicos, entre otros detalles. Ya vamos a avanzar hasta donde nos dé la hora y ya luego el día de mañana estaremos modificando los parámetros para utilizar el método de CLAR modificado para la transformación de precipitación en escorrentía. Muy bien, permítanme, voy a compartir toda mi pantalla. Ok, entonces, denme un momentito, solución. Permítanme. Ok, muy bien, entonces ya acomodé ese pequeño detalle. Ok, entonces miren, vamos a abrir GKHMS y vamos a comenzar a trabajar, ¿ya? Ahora les voy a enseñar unos cuantos detalles más sobre el modelamiento hidrológico. Entonces, voy a ir a abrir el software. En este caso lo tengo aquí, GKHMS. Muy bien. Luego, vamos a ir a crear un nuevo proyecto, ¿ya? El día de ayer ha sido la práctica para saber delimitar las cuencas, entonces ahora ya vamos a ver el modelamiento hidrológico. Entonces miren, vamos aquí a New para crear un nuevo proyecto, hacemos un clic, luego aquí voy a colocar modelamiento hidrológico, mod Clark, 3, ya, perdón, 2, le voy a colocar porque al archivo de el día de ayer le coloqué mod Clark 1. Entonces ahora vamos a estar trabajando este archivo. Ok, perfecto. Luego voy a hacer un clic aquí en esta carpetita. Perdón, está un poco afónico. Luego voy a documentos, GKHMS, y aquí busco mi carpeta en la que estoy trabajando, ¿no? En este caso, modelamiento hidrológico CAEC. Como ven, aquí ya tengo el primer archivo, el primer ejercicio que tuvimos el día de ayer. Por eso ahora le he colocado ClarMod 2, porque es el segundo ejercicio que vamos a realizar. Muy bien, seleccionamos la carpeta y luego presionamos el botón Select, ¿ya? Nos fijamos que el sistema de unidades por defecto esté en métrico y luego presionamos el botón Crear. Perfecto. Entonces, ahora vamos a componentes y vamos a crear una cuenca, ¿ya? Entonces, para ello entramos al Manager Model Basin, es decir, el administrador, en donde podemos crear varias cuencas, ¿ya? Si quisiéramos crear solo una, entonces podríamos entrar directamente a Create Component o Crear Componente y damos un clic aquí en Basin Model. Es la forma de hacerlo, de crear una sola cuenca. Pero esta es la forma en la que yo puedo crear varias subcuencas, es el administrador, o puedo borrar las subcuencas. Ya aplica la misma lógica para todos los elementos hidrológicos. Muy bien, entonces hacemos un clic aquí. Esto es un poco de lo que ya hemos visto ayer, así que voy a avanzar. Luego vamos al botón New. Voy a dejar el nombre por defecto en Basin 1 y luego presionamos Crear. Muy bien, cerramos esta ventana, nos vamos a la opción de Basin Model y seleccionamos Basin 1. Muy bien, ahora presiono aquí en este botón para expandir la cuenca y luego lo que voy a hacer es configurar mi sistema de coordenadas. Voy a hacer un clic aquí en Coordinate System y voy a buscar el DEM con el que voy a trabajar, ¿ya? Pero bueno, aquí hay algo más que mencionarles. Miren, el día de ayer hemos trabajado con un DEM, ¿no? Descargado de
STRM, podrían también descargar un DEM de Allos-Palsat y los diferentes satélites o fuentes que hay para descargar estos modelos digitales de elevación. Sin embargo, cuando trabajamos en modelamientos hidráulicos, modelamientos hidrológicos, se emplean mucho los términos de eficiencia y optimización, ¿ya? Cuando me refiero a optimización, me refiero a solo utilizar lo que van a necesitar, ¿ya? Por ejemplo, si este es el DEM que yo descargo, ¿no? Y el área de mi cuenca solo es un fragmento de este DEM, o es una cierta parte de este DEM, entonces yo les pregunto, ¿no? ¿Es necesario procesar todo este modelo digital de elevación para solo luego delimitar o necesitar este fragmento o esta zona de mi cuenca? Y la respuesta es no. ¿Qué es lo que implica utilizar todo este DEM? Lo que implica es que tengamos más tiempo para el procesamiento, ¿no? O que consuma más tiempo el procesamiento. Como les dije al principio, los modelamientos hidrológicos son rápidos, estos métodos ayudan a verlas, tienen una cierta aproximación y nos permiten ver las cosas de forma rápida y práctica. Sin embargo, cuando ustedes hagan modelamiento hidráulico, van a tener que optimizar en demasía su modelamiento, ¿ya? Ahí van a ver cuánta ventaja tiene solo utilizar lo que van a necesitar. Entonces, lo que se estila hacer es recortar todo este modelo digital de elevación, solo al área de la cuenca, ¿ya? Y es más, podemos seguir optimizándolo. Por ejemplo, si esta es nuestra cuenca, que vamos a hacer el modelamiento hidrológico, yo puedo crear un terrain de esta forma, ¿no? Yo puedo crear el terrain de esta forma, ¿no? De tal forma que también elimine esta parte que está fuera de mi cuenca. Y esto visualmente también es más atractivo para los modelamientos hidrológicos, ¿ya? O sea, visualmente se ve muy bien, estéticamente muy bien, y técnicamente, por este término de la optimización, es técnico, ¿ya? Y técnicamente es práctico, consume menos tiempo en hacer los cálculos. Muy bien, ¿por qué les digo? Porque si ustedes hacen con todo el DEM el cálculo de la red de drenaje, la acumulación de flujo, la dirección de flujo, etcétera, van a ver que sus computadores van a demorar. Ya, yo tengo una computadora, una i9 de 12ª generación, entonces probablemente ustedes tengan una i7, ¿no? Eso es lo estándar, digamos, que se tiene. Entonces van a ver que se va a demorar un poco en hacer los cálculos. Por ende, en todos los modelamientos, sea hidráulico o hidrológico, tienen que optimizar los recursos, ¿ya? Solo utilizar lo que van a necesitar. Esto también aplicaría para la malla computacional, por ejemplo, en los modelamientos hidráulicos. Muy bien, entonces, lo que yo he hecho es, he recortado el DEM justamente a la zona y a la forma de mi cuenca, ¿no? En el predelimitación de mis cuencas me sirvió, o la delimitación de mi cuenca de la clase de ayer, me sirvió justamente para identificar este shift, ¿no? Identifico la cuenca, lo paso al ArcGIS y luego en el ArcGIS puedo aplicar un buffer, ¿no? Miren, a esta cuenca. Aplico un buffer, le digo, no se me ocurre, no sé, esto es relativo, 500 metros o podría ser menos, y luego empleo esta polilínea para poder, o este polígono, para poder hacer el recorte de mi DEM, ¿ya? De tal forma que sea eficiente su programa. Muy bien, entonces, eso es lo que yo he hecho, y voy a cargar el nuevo DEM recortado, ¿ya? Entonces, miren, voy a ir aquí a Browser. En este caso, estamos definiendo el sistema de coordenadas. Y les dije, ¿no? La capacidad de GKHMS, a diferencia de GKRAS, es que te permite extraer el sistema de coordenadas o la georreferenciación a partir del mismo DEM, ¿ya? Entonces, miren, selecciono aquí este DEM, correcto, y presiono Select, ¿no? Entonces, automáticamente, como ven, me da las coordenadas, extrae el sistema de georreferenciación. Luego hacemos un clic en Set, y con eso hemos configurado nuestro sistema de coordenadas. Muy bien,
lo que hay que hacer a continuación es ir a componentes, Terrain Data Manager, para poder cargar nuestro terreno. Hacemos un clic en New, dejamos este nombre del terreno por defecto, Terrain 1, Next, y cargamos nuestro modelo digital de elevación, ¿ya? Entonces voy a hacer un clic aquí en este botón y voy a copiar la ruta en donde tengo guardado ese, ¿ya? Entonces, para esta clase, yo tengo los archivos aquí en 1-archivo. Ya todos estos insumos se les va a pasar, ¿ya? También se les va a pasar los modelamientos hidrológicos, perdón. Entonces, minimizamos, voy a copiar aquí la ruta y voy a ir a TIFF, ¿no? Y aquí tengo mi DEM recortado, ¿no? Mosaic raster-clip. Muy bien, lo selecciono y luego presiono el botón Finish para finalizar la creación de mi terrain. ¿Ok? Cerramos, luego me ubico en Terrain Data, selecciono Terrain y luego regreso a Basin 1. ¿Ok? En Basin 1, una vez que se ha seleccionado el terrain, ya queda activado. Entonces aquí lo único que hay que hacer es escoger este terrain en los datos del terreno para mi cuenca. Muy bien, para actualizar guardamos, solo aparece un pequeño fragmento, ya saben, esto es una cuestión de programación del GKHMS, así que no hay problema, continúen trabajando. Y luego vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho ayer, ¿ya? Entonces ya no va a haber ningún problema porque ya ustedes conocen cómo realizar. Entonces miren, voy a ir aquí al preprocesamiento de SINX. Como ven, lo hace bastante rápido. ¿Por qué motivo lo hace bastante rápido? Porque ya tenemos el modelo digital de elevación recortado solo al área que necesito. Luego voy a GIS, preprocesamiento de drenaje, es decir, va a calcular la dirección de flujo, la acumulación de flujo, y luego vamos a GIS. Y seleccionamos Identify Stream, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este caso, la cuenca tiene una área aproximadamente de 892 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces yo les dije que ingresen, para que solo calcule una cuenca, ¿no? O sea, no me subdivida, ingresen un poco menor del área total, ¿no? Entonces, si es 892, yo voy a ingresar 800 kilómetros cuadrados, ¿ya? Muy bien, luego aceptar y esperamos que me calcule la red de drenaje, ¿no? Y como ven, solamente tiene un pico, ¿no? Un pico que esto va, o se refiere a que solamente se va a delimitar una cuenca en todo este espacio. Hacemos aquí anticlic y luego voy a Map Layer para poder apagar las capas que no necesito ver, ¿ya? Entonces voy a apagar Terrain, voy a apagar la localización de los sumideros, dirección de flujo y acumulación de flujo. Luego me ubico aquí en Identificar Stream, voy a Propiedades del dibujo y voy a cambiar por este esquema de color. Aplicar, OK, ¿ya? Cerramos aquí esta ventana y pueden apreciar que ya aquí tengo mi red de drenaje, ¿ya? Muy bien. Entonces, el punto tendría que estar en cualquier parte de esta red de drenaje. Y ayer les enseñé a poder configurarlo de forma manual, ¿no? Es decir, utilizar esta herramienta llamada el breakpoint, ¿no? De esta forma nosotros podemos hacer un clic y podemos colocar el punto emisor en donde vamos a delimitar nuestra cuenca. Sin embargo, por lo general, el punto emisor se encuentra en un formato KML, ¿no? Que se encuentra aguas arriba de nuestra estructura que queremos diseñar, por ejemplo. Entonces, ese formato KML se lo puede convertir a shapefile, ¿no? Y ese shapefile lo podemos importar aquí. Entonces, ahora vamos a escoger el punto emisor de forma automática, ¿ya? Es decir, importando un archivo shapefile. Para ello, voy aquí a Parámetros, GIS, y voy al administrador de breakpoint, ¿ya? Entonces, hacemos un clic aquí, luego aparece la opción de importar, hacemos un clic, vamos a esta carpetita
y buscamos en dónde se encuentra nuestro archivo. Ya, en este caso, yo aquí le he puesto punto emisor. Muy bien. Abrir. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en esta opción, está activada por defecto el Snap Breakpoint. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Bueno, viene en automático, bueno, viene por defecto activado eso. Sin embargo, lo que eso implica es lo siguiente, ¿no? Si ustedes tienen su red de drenaje de esta forma y lo que ustedes están importando es un punto en shapefile de una imagen satelital o del Google Earth, como se estila, ese punto emisor por lo general no se va a intersectar la red de drenaje, ¿ya? Y esto porque hay una discrepancia entre la ubicación de las imágenes satelitales con los modelos digitales de elevación. También podría referirse a la resolución del tamaño de píxel, ¿ya? Si es muy grande, entonces no va a tener la capacidad de poder centrar, pues, este punto justo en la red de drenaje. Entonces, como sucede esto, GKHMS tiene esta opción en la que localiza el punto más cercano, correcto, hacia mi red de drenaje. Ya, la distancia más cercana de mi punto hacia mi red de drenaje, y aquí crea el snap point, ¿no? O snap breakpoint. De esta forma logra intersectarlo y no hay ningún problema a la hora de delimitar nuestras cuencas. Muy bien. Luego presionamos el botón importar. ¿Ok? Y como ven, automáticamente ya se creó un breakpoint, ¿no? He subido un archivo en shapefile. Sin embargo, al momento de importar a breakpoint, se convierte en un breakpoint para que el programa pueda reconocer, ¿ya? Para que pueda reconocer que es el punto emisor o punto de corte, ¿no? Como les decía ayer. Muy bien, cerramos. Luego vamos a parámetros, GIS, y vamos a delinear los elementos. Ya, esto es un poquito de lo que hemos estado viendo el día de ayer con algunas otras consideraciones, ¿no? Colocamos para los prefijos. Bueno, en realidad no vamos a tener uniones, ¿no? Tampoco vamos a tener, bueno, no vamos a tener uniones ni reach, ¿ya? Porque es solo una cuenta. Muy bien, luego presionamos el botón delinear. Ok, muy bien. Entonces, miren, ya tenemos nuestra cuenca delimitada, ¿ya? Lo que hay que hacer a continuación es ver sus parámetros geomorfológicos. Entonces, miren, hay como 20 parámetros geomorfológicos, ¿no? Curva isométrica, red de drenaje, densidad de drenaje, etcétera, coeficiente de Gravelius, coeficiente... Bueno, en realidad bastantes parámetros. Sin embargo, GKHMS solo te calcula los parámetros más importantes, los que se necesita para hacer el modelamiento hidrológico. Y los hace de forma automática, ¿ya? ¿Cómo así? De la siguiente manera, miren. Entonces voy aquí, luego de haber delimitado mi cuenca, y voy aquí a la opción de parámetros, ¿ya? En principio, hago un clic aquí en esta primera opción, en área de la subcuenca, y como ven, nos da información de del área de esta cuenca. Aquí, como en el día de ayer teníamos más subcuencas, entonces aparece en una lista, ¿no? Todas las áreas, etcétera, para algún otro tipo de tratamiento. Muy bien, cerramos aquí, luego vamos a parámetros, y luego vamos a la opción de características, ¿ya? Entonces, en este caso solo se encuentra activada las características de las subcuencas o de la cuenca. ¿Por qué motivo no está activado de los tramos? Porque en este caso, para el método de CLAR modificado no necesitamos tramos, ¿no? Recuerden que cada celda computacional que vamos a generar va a utilizar el método del envase lineal para poder realizar el tránsito de hidrogramas, ¿ya? O tránsito de avenidas. Entonces, voy a hacer un clic aquí en Subbasing. Esperamos un momento que cargue, ¿ok? Y vamos a tener los siguientes parámetros, ¿ya? Miren, al momento de hacer un clic allí, como ustedes ven, ya se crea la longitud de máximo recorrido, ¿ya? Entonces, aquí lo podemos
observar, ya, miren, si ustedes se dan cuenta aquí, hay una línea que justamente se identifica, o que identifica el GKHMS, la longitud de máximo recorrido, la longitud hacia el centroide, etcétera. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a ver los parámetros. Primero tenemos la longitud de máximo recorrido, ¿no? Entonces, la longitud de máximo recorrido, según lo que estamos observando, es desde este punto, ¿no? Aguas arriba, ustedes ven aquí, hasta el punto emisor. También tenemos la pendiente, ¿ya? Tenemos la pendiente de la longitud de máximo recorrido. ¿Qué más tenemos? Tenemos la longitud del recorrido desde el centroide hasta el punto emisor. Es decir, desde el centroide de esta cuenca hay una cierta longitud hasta el punto emisor. Y esto es un parámetro de nuestras cuencas. Ingeniero, ¿pero para qué se utiliza? Bueno, dependiendo el tiempo de concentración o la fórmula del tiempo de concentración que ustedes estén utilizando, ¿ya? Pero hay algunos otros parámetros derivados que justamente que justamente emplean estas dos opciones, ¿ya? Estos dos parámetros, que uno es la longitud desde el centroide hasta el punto emisor, y el otro es la pendiente de esa longitud desde el centroide hasta el punto emisor. Muy bien, hasta aquí no hay ningún problema. Ahora también tenemos otras dos opciones, que son 1085, longitud del drenaje, ¿no? De la red de drenaje. Entonces, esto se refiere a lo siguiente, tiene que ver con la longitud de máximo recorrido, ¿ya? Entonces yo aquí voy a seleccionar este color. Miren, si ustedes se dan cuenta, esta es la longitud de máximo recorrido aproximadamente. Y si yo dibujo su perfil, voy a tener algo así, ¿no? Voy a tener algo así, se me ocurre. A ver, perdón. Ok, muy bien. Y algo así, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere este parámetro en GKHMS? GKHMS descarta el 10 y el 15% de esta longitud de máximo recorrido. ¿Qué quiere decir? Que al inicio descarta un 10% de esta longitud y al final descarta un 15% de esta longitud, ¿ya? Por eso es que es 1085, ¿no? Porque de 85 a 100, que sería en porcentaje la longitud total de la longitud de nuestro cauce del máximo recorrido, con la siguiente finalidad, de que se corrobora que estos datos, ¿no? Son datos extremos, ¿ya? Eso es como si estuviéramos trabajando con una serie de datos y tendríamos que identificar los oublieres o los datos extremos, ¿no? Los que no están dentro de nuestra longitud de máximo recorrido. Y esto puede mejorar el cálculo del tiempo de concentración, entre otros parámetros, ¿ya? Por eso es que ellos han colocado estos parámetros o han creído conveniente eliminar el 10% al inicio y el 15% del final de nuestra longitud de máximo recorrido, ¿no? Y esto con fines de que justamente el modelamiento hidrológico, el cálculo de los parámetros o los derivados de esta longitud tengan una mejor representación de la cuenca, ¿ya? Y eso sí podría pasar, ¿ya? Eso sí, y eso no es que podría, sino que pasa. Muy bien, entonces, luego que tenemos aquí la longitud 1085, así se llama, también se calcula la pendiente 1085, ¿no? Que se refiere justamente a tomar la pendiente del punto máximo y el punto mínimo aquí, de la altura aquí en este punto, la altura máxima menos la altura mínima entre la longitud 1085. ¿Ya? Muy bien, entonces estos parámetros también queda definido, lo pueden buscar en el manual, hay más información acerca de ello, incluso hay un ejemplo práctico. Luego tenemos la pendiente de la cuenca, tenemos el relieve de la cuenca, la relación del relieve, la elongación, razón de elongación y la densidad de drenaje, ¿no? Que son parámetros muy utilizados para poder saber, entre otras cosas, si esa cuenca
que están estudiando, es propensa a las inundaciones, ¿no? Es propensa a las inundaciones o no es propensa, etcétera, y una serie de cuestiones más que tienen que ver con estos parámetros. Muy bien. Entonces vamos a borrar aquí y voy a proceder a cerrar, ¿ya? Ok. Miren, si yo hago anticlic y voy a MapFlyer, aparecen las líneas o los fixtures que se acaban de crear, ¿no? Como por ejemplo la longitud de máximo recorrido. Miren, si ustedes se dan cuenta, yo lo selecciono y puedo cambiarlo, o bueno, en este caso no se activan las propiedades del dibujo, ¿no? Pero si desactivo, a ver, aquí se va a ver un poco mejor, ¿no? Miren, ¿no? Esta línea de color rosa es la longitud de máximo recorrido. También tenemos la longitud 1085, ya, si ustedes logran observarlo, ¿no? La longitud de 1085, la longitud hacia el centroide, etcétera, ¿no? Se comienzan a crear más capas. Muy bien. Entonces yo lo voy a dejar de esta forma. Ok. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Miren, vamos a parámetros y aquí vamos a poder también tener o tenemos una opción bastante importante, ¿no? Que es el inventario de elementos hidrológicos. Si hacemos un clic aquí, ¿no? Nos va a aparecer que tenemos dos elementos hidrológicos, ¿ya? Ingeniero, ¿qué se llama o cuáles son los elementos hidrológicos? Todos los que están aquí, miren, ¿ya? Estos son los elementos hidrológicos. Tenemos reservorios, tenemos los sumideros, tenemos las diversion, ¿no? Que te permite que se ramifique un cierto tramo, ¿no? Que se ramifique. Este componente sirve para ese fin. Tenemos las fuentes, los sumideros, los tramos, las cuencas, etcétera, ¿no? Cada uno de estos símbolos representan un elemento hidrológico, ¿no? Como hablábamos ayer, que el GKHMS trabaja de forma esquemática, ¿ya? Es decir, por ejemplo aquí, este icono llamado SB-1 representa toda la cuenca que acabamos de delimitar, ¿ya? Entonces, este elemento hidrológico tiene propiedades, como lo ven aquí, y son estas propiedades las que nos definen si es una cuenca, si es un tramo, etcétera, y se comienza a llenar estos parámetros, ¿ya? Se comienzan a llenar. De forma automática, como lo hemos hecho aquí, delimitando la cuenca, ya no necesitamos hacerlo en otro lado, sino aquí mismo, para que la entrada de datos característicos de la cuenca sea automática. ¿Ya? Esa es la ventaja que trae el delimitar en GKHMS, ¿no? Entonces, miren, cuando yo me ubico aquí en su cuenca 1, como ven, tenemos área y tenemos todas las propiedades de esta cuenca que al momento de delimitarlo se ha llenado automáticamente las propiedades de este elemento hidrológico. Pero bueno, regresando aquí al inventario de elementos, aquí tenemos solamente dos elementos, una que es la subcuenca o la cuenca en este caso, y otro el elemento hidrológico sumidero, ¿ya? Muy bien. Entonces, como no tenemos tramos y solo tenemos una cuenca, esto nos va a servir para poder hacer la discretización de esta cuenca, ¿ya? Y para hacer la discretización de esta cuenca tenemos que tomar en cuenta la resolución del tamaño de píxel de nuestra precipitación satelital, ¿ya? Entonces aquí yo voy a hacer un esquema para poder explicar esto. ¿Okay? Entonces miren, más o menos estoy dibujando la cuenca, ¿ok? Y la pregunta es, ¿en cuántas o qué tamaño de celdas computacionales va a tener esta subcuenca? Entonces, miren, yo puedo decir, a ver, va a tener 100 metros, ¿no? Va a tener un tamaño de celda de 100 metros. Entonces, lo que va a hacer el programa, vamos a entrar a esa parte, ¿ya? Va a dividir toda esta cuenca, correcto, en celdas de lado de 100 metros, ¿ya? Es decir, va a construir cuadrados dentro de la cuenca y bueno, en los límites pues la forma que sale, ¿ya? No van a salir cuadrados, ¿no? Y ahí ya tiene
una fracción de estos cuadrados. Sin embargo, ya miren lo que voy a realizar, ¿ok? Entonces, como lo he escogido a priori, sin ningún criterio, va a pasar lo siguiente. ¿Qué pasaría si solamente en mi imagen satelital de precipitación, no? Yo obtendría que la resolución de esa imagen de precipitación, ¿ok? Tiene esta resolución, ¿ya? Miren, esta resolución quiere decir que en este píxel de la imagen de radar, ¿ya? La imagen de radar o de precipitación, la imagen satelital de precipitación, va a tener solo un dato en el centroide, ¿ya? Solo va a tener un dato de precipitación. Esto es como si tuviésemos una estación terrestre, ¿ya? Para que ustedes me entiendan. Y aquí en el otro píxel va a tener en el centro de gravedad otro dato de precipitación, ¿ya? O una serie de datos de precipitación, pues, en un determinado periodo. Entonces, no va a servir de mucho, ¿ya? Si es que ustedes dividen en 50, 30, etcétera. ¿Por qué? Porque todas estas cuencas o estas subcuencas que están aquí, recuerden que cada una de estas celdas, según el método de Clark modificado, corresponde a una subcuenca, ¿no? Entonces, cada una de estas subcuencas va a tomar el dato o va a tomar el mismo dato de la estación 1, ¿ya? Todas las que están aquí. Igual para estas subcuencas o para estas celdas computacionales que se encuentran en el segundo, o bueno, en este píxel, ¿no? En este píxel va a tomar en cuenta todos los datos de la estación 2. Entonces, ustedes pueden reducir su celda computacional a 10, a 20, si ustedes quieren, pero no va a haber efectos en el hidrograma de salida, ¿ya? O va a haber poco o nada de, o va a tener algún, perdón, me corrijo, no va a tener va a tener un poco efecto o ningún efecto en el hidrograma de salida. ¿Ya? Quiere decir que si aquí en el punto emisor, correcto, a ver, aquí lo vamos a dibujar, vemos nuestro hidrograma y yo hago un análisis de sensibilidad al tamaño de celda, ¿no? Entonces le coloco 50, 100, me voy a dar cuenta que no tiene efecto, ¿ya? Es decir, que los hidrogramas de salida son los mismos. ¿Ya? El hidrograma de salida, la respuesta de la cuenca es lo mismo, ¿ok? Y es justamente porque no hay mucha variación de precipitación en esta cuenca, ¿no? Como la resolución, es decir, cuando me refiero a la resolución del tamaño de la imagen satelital de radar es bastante grande, ¿no? Me refiero a justamente estas dimensiones, ¿no? Aquí le voy a colocar un L. Cuando este L es mayor que el tamaño o la resolución de la malla computacional, en este caso L minúscula, que es un delta de X, ¿no? Que es un delta de X. Entonces no tiene efecto en el hidrograma de salida. Aquí me va a dar lo mismo dividir esta cuenca en dos subcuencas, ya que utilizar un montón de celdas computacionales. Entonces, para poder hacer la elección del tamaño de celda computacional, justamente se tiene que ver el tamaño de la celda, el tamaño de o la resolución espacial de nuestra imagen satelital de precipitación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que cuál es la sugerencia? Si, por ejemplo, yo aquí tuviese, como en este caso, tenemos 10.000 metros, ¿ya? O 10 kilómetros, correcto. El tamaño de celda debe ser la mitad, ¿ya? Es decir, el delta de X vendría a ser 5.000. Esto por efectos de estabilidad del modelo, ¿ya? Eso es más o menos la sugerencia que se debe realizar. Y luego en los resultados, cuando ya el día de mañana estemos corriendo el programa, ahí les voy a mostrar, ¿no? Vamos a hacer algunas pruebas hasta donde nos alcance el tiempo para que ustedes se den cuenta. Muy bien, entonces siendo así, voy a abrir mi ARMAF para poder ver cuál es la resolución de píxel de nuestra imagen satelital. ¿Ya? Vamos a ver el producto grillado Pisco. Muy bien, permítanme un momento. Ok, voy a
aquí a abrir, no voy a guardar, no voy a configurar ArcGIS, ya, simplemente voy a abrir los archivos para que ustedes se den cuenta. Entonces miren, aquí en GKHMS, una vez que ustedes ya tienen delimitado su cuenca, lo que hacen es exportarlo a formato shapefile para luego abrirlo en ArcGIS, ¿ya? Entonces, voy aquí a ArcGIS, exportar capa, su Basic, correcto, voy a exportar las cuencas, y aquí escojo el lugar en donde voy a guardar este archivo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí le he colocado SHP2, y aquí yo ya tengo exportado, miren, ya. A ver. Aquí está, ¿no? Miren, yo aquí ya tengo exportado. Entonces aquí le podemos colocar otro nombre, por ejemplo, cuenca, nada más para que ustedes se den cuenta, y luego guardar, ¿ya? Luego presionamos el botón Finish y de esa forma hemos exportado nuestra cuenca. ¿Para qué me va a servir? Para lo que hemos estado hablando, ¿ya? Pero miren cómo lo voy a realizar. Entonces luego voy a Catálogo, voy a entrar aquí en donde tengo mis archivos y recuerden que lo hemos guardado en la carpeta SHP y lo hemos guardado como cuenca, ¿ya? Miren, cuenca, hago un clic y tengo ahí ya exportada mi cuenca. Ahora, lo que voy a realizar es importar mis datos de Pisco, ¿ya? Es decir, mi archivo de Pisco. Entonces, muy bien, permítanme, voy a entrar aquí para recordar dónde he guardado el producto de Pisco, ¿ya? Denme un momento. Este debe ser, uno de estos dos debe ser, ¿ya? Entonces, miren, esta página también les voy a dejar, ¿ya? Ok. Aquí en los cursos completos, ¿no? En donde hay un poco más de tiempo, me explayo en explicar algunos detalles, ¿no? Cómo utilizar este entorno, en donde se encuentran las variables, etcétera, ¿no? Sin embargo, para el caso del presente curso de actualización, basta con que tengan este link y puedan descargar esta información, ¿ya? También se les va a subir en la plataforma, yo le voy a pasar a Luis para que lo pueda subir en la plataforma y ustedes lo descarguen directamente, ¿ok? Entonces miren, aquí hay una opción en donde me permite descargar 1.3 aproximadamente gigabytes, ¿ya? 1.3 gigabytes de información de precipitación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a descargar aquí? Lo que van a descargar aquí son rasters para todo el Perú, ¿ya? Todo el Perú. A ver, voy aquí a buscarlo en el internet para que ustedes vean de qué trata esta información, ¿ya? Seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero vamos siempre me gusta ir de lo poco a lo complicado, ¿no? De lo menos a más. Alguno me podría decir, ingeniero, yo ya sé delimitar en GKHMS. Es cierto, pero miren, yo he encontrado a varias personas que lo hacen de forma mecánica, ¿no? Pero ya cuando están delimitando una red de drenaje, qué sé yo, o perdón, una zona urbana, o necesitan hacer otras cosas, se van a dar cuenta, o les demuestro que no saben, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque una cosa es hacerlo de forma mecánica y otra es explotar al máximo las herramientas de ese programa, ¿no? Es decir, si tengo esta herramienta y tengo esta otra herramienta, ¿cómo puedo combinar estas herramientas para obtener otro tipo de producto u otro tipo de respuesta? ¿Ya? Muy bien, entonces aquí voy a colocar Pisco, bueno, Pisco Sour no, aunque bueno, ahora estamos viernes. Ok, a ver, producto grillado Pisco, permítanme, producto grillado Pisco, ahí está. Quiero el archivo en PDF, espero poderlo encontrar rápidamente, ya, para que ustedes vean, aquí está, ya, este es el documento, que yo lo voy a descargar para poder, a ver, aquí, descargas, nada más lo voy a guardar ahí, para poder pasarles, ya. Entonces, miren, este producto Pisco son datos del satélite TRMM, ya, son satélites que tienen sensores de radar para medir o cuantificar la cantidad de precipitación en una determinada zona. Si funcionara al 100% ya no necesitaríamos las estaciones terrestres, ¿ya? Sin embargo, esta tecnología está en desarrollo, tiene una precisión coherente, pero se estila hacer una calibración, ¿ya? Que consiste en utilizar las estaciones terrestres, es decir, las mediciones en campo, y luego calibrar o hacer llegar
los datos del satélite de precipitación justamente a esos valores. Y eso es lo que han hecho, y eso es lo que ha hecho Cenami, ¿no? Calibrar los datos del TRMM con datos de estaciones terrestres de todo nuestro territorio y luego lanzar este producto para el uso más que en proyectos, el uso para investigadores, ¿ya? El uso para investigadores. Muy bien, entonces miren, yo voy a ir aquí abajo, como ven, aquí tenemos todas las estaciones terrestres, ¿ya? Con las que ha sido calibrada esta precipitación, ¿ya? O estos datos, mejor. Entonces voy a seguir un poco más. Ok, permítanme, por favor. Bueno, no hay aquí la imagen que quería. Pero es un raster, ¿ya? Es decir, abarca la imagen satelital de radar, ¿no? La imagen de precipitación, perdón, abarca todo nuestro Perú, ¿ya? Y algunos otros países en ciertas zonas. Esos raster corresponden a datos de precipitación desde 1900, si no me equivoco, 86 hasta el 2016, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que para cualquier punto del Perú, por más alejado que esté, vamos a tener datos de precipitación desde 1986 hasta el 2016, ¿ya? Entonces tenemos la información. Claro está, vale hacer mención que la mayoría de datos, si es que ustedes leen detenidamente este trabajo, hay otros informes, ¿ya? Hay otros informes en donde se detalla un poco mejor. Van a ver que se tiene mayor precisión en donde hay más estaciones terrestres, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que miren, por aquí por Loreto, como tenemos pocas estaciones, cuando se ha hecho la calibración, entonces aquí va a haber mayor error, ¿ya? Va a haber mayor error porque no se ha tenido muchas estaciones terrestres para poder hacer ese tipo de calibración, ¿no? Sin embargo, para la demás zona de Perú, sí, pues, por la densidad de estaciones se ha obtenido una mejor calibración, ¿ya? Por ejemplo, aquí también es baja la calibración, ¿ya? Es bajo, o sea, aumenta el error. Entonces, tienen que ubicarse también en qué parte de Perú están realizando su proyecto y ser conscientes del error que se puede cometer. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a realizar. Aquí tengo mi cuenca, voy a regresar aquí a esta página y todos esos datos desde el 1986 hasta el 2016 pesa aproximadamente 1.3 gigabytes, ¿no? Y tenemos aquí todos los formatos en los que nosotros podemos descargar esa información. Y este formato es el que lee GKHMS, ¿ya? Lee GKHMS y se procede a hacer la descarga justamente en este formato, ¿no? NetCDF. Entonces, si yo hago un clic, como ustedes ven, se activa de forma automática la descarga de estos datos, ¿ya? En este caso yo le voy a poner pause para que no me consuma internet, ¿ya? No me consuma internet, pero ustedes tendrían que hacer esto. Yo les voy a pasar el link y también este archivo ya va a estar en sus plataformas. Entonces, simplemente les estoy mostrando cómo descargar, ¿ya? Muy bien. Luego que obtienen ese archivo en NetCDF, yo voy a proceder a pasarlo al ArcGIS, ¿ya? Miren, saco de ahí mi cuenca y ahora voy a pasarlo al ArcGIS. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo quiero darme cuenta? De lo siguiente, pues, por ejemplo, esta cuenca podría ser un área muy pequeña, ¿no? Y cuando yo aquí logre visualizar la data de Pisco, me voy a dar cuenta que solo una celda del producto Pisco va a abarcar a toda mi cuenca, ¿no? Es decir, mi cuenca va a estar inmersa en solo una celda del producto Pisco. Entonces eso tengo que determinarlo aquí, pues, ¿no? ¿Por qué motivo? Si es que aquí tengo un solo punto, entonces ya sé que no hacer 50 subcuencas, 20 subcuencas, no va a tener mucho efecto en el hidrograma de salida. Sin embargo, si yo veo que aquí, por ejemplo, tengo, ¿no? Voy a realizar así, perdón. Si aquí tengo 9 celdas, entonces voy a lograr observar que voy a tener, por ejemplo, información para esta parte de la cuenca, que sería la cuenca alta. Voy a tener información para la cuenca media, en este caso 2 estaciones, y voy a tener también información para la cuenca baja,
¿no? Entonces ahí ya va a ser una precipitación distribuida. Eso es lo que yo quiero observar. Muy bien, entonces, para realizar ello, voy a hacer lo siguiente, ¿no? El archivo netcdf que se descarga de ese entorno, lo tengo aquí, miren. Información geoespacial, data de precipitación, Pisco. No se logra visualizar porque esa información está en netcdf. Entonces tengo que utilizar un comando o una herramienta de ArcGIS para poder hacer la conversión de archivo netcdf a TIFF, ¿ya? O a raster, para poder visualizarlo aquí. Entonces voy al Art Toolbox, voy a la opción de Multidimension Tools, herramientas multidimensionales, y voy a utilizar esta opción, ¿ya? Hacer netcdf, bueno, a ver, permítanme. Sí, esta opción es la que vamos a utilizar, ¿ya? Vamos a utilizar hacer hacer la conversión de netcdf a una capa raster. Entonces vamos aquí a hacer doble clic y aquí nos pide ingresar el producto en netcdf, ¿ya? Entonces lo que tenemos que ingresar aquí es este archivo. A ver, aquí les voy a mostrar para que ustedes lo puedan visualizar. El de información espacial, datos de precipitación Pisco. Momento que cargue mi máquina. Y aquí tenemos, miren, el netcdf, ¿ya? Ok, entonces va a ser este archivo el que vamos a convertir a formato TIFF, ¿no? Entonces, hago un clic en esta carpeta, selecciono Control V para poder ubicarme, selecciono en el archivo netcdf, ¿no? Que tiene esta extensión, ¿no? NC, ¿ok? Luego les voy a explicar a qué se refiere el otro archivo que tengo aquí ya ejecutado o desarrollado, que es el DSS. Muy bien, entonces seleccionamos este archivo y luego vamos a abrir, ¿ya? Luego vamos a abrir. Aquí nos fijamos que esté la variable precipitación, dejamos lo demás por defecto y luego presionamos OK, ¿ya? Y esperamos un momento hasta que haga esta conversión. Muy bien, entonces miren, ¿ya? Ya tengo mi archivo que puede ser leído en ArcGIS, ¿no? Y como ven, mi cuenca es pequeña, ¿no? Es pequeña. Esta es la capa de precipitaciones o el raster de precipitaciones que tenemos para las fechas comprendidas entre 1986 y el 2016, ¿ya? Y estas precipitaciones son las precipitaciones acumuladas por día, ¿ya? En 24 horas. Muy bien, entonces yo me voy a acercar aquí a mi cuenca. Vamos ahora a tomarnos un poco de tiempo. Vamos a llegar hasta la discretización, ¿ya? Y luego ya mañana avanzamos lo que nos faltaría para hacer el modelamiento con el método de CLAR modificado. Entonces, miren, aquí me doy cuenta que la resolución espacial de mis datos de precipitación son menores que mi cuenca, ¿no? Entonces, miren cuántas, es como si aquí tuviese un montón de estaciones dentro de mi cuenca, ¿no? Esto me va a poder capturar el régimen de precipitación o la variabilidad de precipitación para mi modelamiento hidrológico, ¿no? Y aquí ya no voy a modelar como anteriormente se hacía con solo un dato de precipitación, ¿no? Miren, aquí ya tendría más datos. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a Cuenca, hago un clic aquí, voy a ocultar, o sea que no haya ningún color de relleno, pero sí le voy a colocar un color al borde de esta cuenca, ¿no? Entonces, esto es lo que tengo. Sin embargo, ahí no se visualiza bien, ¿no? Aunque ya un poco, sí, un poco. Aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, más o menos. Es como si tuviera 13 estaciones, ya 13 estaciones que podría utilizarlo para este modelamiento hidrológico. Pero bueno, vamos aquí a esta capa, voy a hacer un clic, o bueno, anticlic, luego voy a propiedades, perdón. Ok, y miren, cuando ustedes utilizan esa opción y van a esta pestaña llamada netcdf, ustedes van a poder aquí
determinar cuál de las capas se va a visualizar, ¿ya? Si yo hago un clic aquí, ok, permítanme, clicar y a ver un poquito, ok, ahí está. Me corrijo, ya tiene información desde 1981, miren, para el 1 de enero de 1981, hasta, yo voy hasta el último, hasta el 12, hasta el 31, perdón, me corrijo, es 31 de diciembre del 2016, ya, 1 de enero de 1961 hasta el 31 de diciembre del 2016. Las precipitaciones son acumuladas diarias, ¿no? Entonces yo puedo ubicarme, por ejemplo, en el mes 3, ¿ya? ¿Por qué en el mes de marzo? O el mes 3 o el mes de marzo, porque ahí suceden es el régimen de precipitaciones, ¿no? O suceden las mayores precipitaciones en ese mes, ¿ya? Entonces, miren, voy a buscar aquí, a ver, permítanme, el tercer mes de cualquier, o de aquí del 2016, ¿no? Estoy un poco afónico estos días, disculpen, ¿ya? Voy a apagar el micrófono. Ok, permítame de nuevo, a ver, ok, muy bien. Entonces aquí voy a ir al mes de marzo, ¿no? Y voy a escoger, por ejemplo, el 4, ¿no? Aplicar. Ok, no tenemos mucha variación. Cambio aquí la fecha para poder ver cuál es la distribución de precipitación en esa fecha. ¿Ya? Lo que quiero hacer es que se noten las celdas, ¿no? Que justamente conforman la imagen de precipitación. Entonces, a ver aquí, vamos a cambiar al día 15. A ver aquí, vamos a intentarlo y si no, ya ahí nos quedamos, ¿ya? Uy, perdón. 9, 15, 14, ya con 14 nos queda. Aceptar, ¿ok? Entonces miren, ahí ya puedo observar cuántas celdas, ¿no? O cuántos píxeles caen dentro de mi cuenca, ¿no? Entonces con eso yo puedo saber si es que, o puedo saber en este caso, cuál va a ser el tamaño de celda computacional que utilice para discretizar mi cuenca. Ya en este caso, de borde a borde, hay aproximadamente, me parece que un poco más de 10 kilómetros. Ya, eso cómo lo podemos averiguar. Vamos aquí a la reglita, voy a hacer un clic aquí aproximadamente, y aquí otro clic, ¿no? Aproximadamente 10.5 kilómetros, ¿ya? 10.5 kilómetros. Por ende, nosotros vamos a tomar el criterio que les acabo de mencionar, de que sea el tamaño de celda computacional la mitad de la resolución del píxel de nuestra imagen de precipitación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí no voy a guardar. Voy a dejarlo allí. Ya, voy a dejarlo allí por si acaso necesitamos visualizar este archivo para hacer otra explicación. Y voy a regresar a GKHMS. Una vez que ya he establecido el tamaño de mi celda computacional, voy a proceder justamente a subdividir mi cuenca, ¿no? Subdividir mi cuenca en subcuencas cuadradas, que justamente a eso se le llama generación de nuestra malla computacional. Entonces, miren, me voy a ubicar aquí en Basing, ¿ya? Me voy a ubicar aquí en Basing, luego aquí en esta cuenca, y voy a comenzar a modificar estos métodos, ¿ya? En principio, para los métodos de pérdidas, vamos a utilizar el número de curva. ¿Ya? Es un método bastante utilizado, ¿no? Bastante utilizado, súper práctico. Tiene un parámetro, es decir, el número de curva, la abstracción inicial, y bueno, creo que hay otro parámetro, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando entremos a esta opción. Entonces, miren, lo que tenemos que hacer aquí es llenar estos datos, ¿ya? Primero el área, esto se carga automáticamente cuando delimitamos la cuenca. Si es que no hubiésemos delimitado aquí la cuenca, tendríamos que ingresarlo, ¿ya? Tendríamos que ingresar esta área. Y esto es lo que se hacía antes. Se hacía la delimitación de cuencas y luego que se obtenía el área, se ingresaba justamente aquí en estos valores, ¿no? En estos parámetros. Luego también ya tenemos la ubicación por defecto. Método de discretización, esto es lo que vamos a realizar, ¿ya?
Y luego vamos aquí, miren, método de canopy no vamos a utilizar, método de nieve tampoco, método de superficie tampoco vamos a utilizar, lo dejamos allí, pero sí vamos a utilizar el método de pérdidas, ¿no? Para poder cuantificar de todo el agua que cae de lluvia, cuánto se pierde por encharcamiento, por infiltración, etcétera. Entonces utilizamos el método del número de curva. Si yo doy un clic, hay bastantes métodos, ¿ya? ¿Y cuál es la tendencia? Justamente a utilizar las herramientas grilladas, ¿ya? O perdón, la información grillada, es decir, información distribuida. Así como nuestra precipitación está distribuida, también podríamos utilizar un raster que sea con el número de curva distribuido, ¿no? Eso mejora la representación hidrológica de una cuenca, ¿ya? Y esa es la tendencia en GKHMS, bajo la cual ya estos últimos años se están creando las nuevas herramientas. Bueno, yo voy a seleccionar el número de curva. Luego tenemos el método de transformación, ¿ya? Método de transformación, recuerden, esas gotitas de lluvia se tienen que transformar a caudales, ¿no? Y aquí también hay varios, utilizado el Clark, bueno, el hidrograma unitario de Clark, onda cinemática también lo he utilizado, Clark modificado, hidrograma unitario de la SSS, hidrograma unitario de Snyder, todos estos los he utilizado, ¿no? La onda difusiva, es un mejor método, es un método distribuido, sin embargo todavía el GKHMS no tiene la capacidad de poder modelarlo directamente, ¿ya? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para hacer este modelamiento de la onda difusiva? Se tiene que hacer un premodelamiento en GKRAS, y luego que se hace en GKRAS, recién se pasa a GKHMS, ¿ya? Porque el GKHMS todavía no tiene las herramientas para colocar las condiciones de contorno. Por ese motivo se debe hacer el premodelamiento en GKRAS. Entonces, es un doble modelamiento, en otras palabras. Pues no es muy práctico utilizarlo, yo ya lo he hecho. Por eso les comento este tipo de situación. Nosotros vamos a utilizar un cuasi distribuido, en este caso ModClar, ¿ya? O el método de Clark modificado. Método de flujo base, vamos a seleccionar ninguno, ¿ya? Les aparece este cuadrito en donde ustedes tienen que darle OK para poder afirmar que justamente se cambia el método que ustedes están eligiendo. Muy bien, entonces miren, cuando yo elijo un método de pérdidas, automáticamente aparece aquí una pestaña llamada Loss, es decir, pérdidas. Cuando he elegido el método de transformación de Clark modificado, también aparece una pestaña de transformación. Y si yo elijo el método de discretización, también va a aparecer otra pestaña aquí, ¿ya? Estas pestañas van apareciendo conforme yo vaya ingresando los métodos que voy a utilizar para hacer el modelamiento hidrológico de esta cuenca. Muy bien, entonces en el método de discretización, es decir, ya para generar la malla computacional, existe tres formas de hacer. Una es la estructurada, la que les he venido hablando, que son mallas cuadradas, correcto, de forma organizada, uniforme, y el otro método es, y la otra forma de hacer generar estas mallas es haciéndolo de forma no estructurada, ¿ya? Sin embargo, existe una tercera opción que también es para poder subir un archivo. Generalmente este tipo de mallas no estructuradas se las genera en GKRAS y luego se pasa a GKHMS, ¿ya? Pero como les digo, todavía tiene deficiencias, GKHMS está en mejor y seguramente ya en las versiones posteriores vamos a tener algo más sólido, ¿no? Ya cuando yo vea que es práctico realizarlo, entonces ya yo les voy a enseñar, por ejemplo, la onda difusiva, mallas no estructuradas, en fin, ¿no? Tiene una serie de herramientas que van a ser en el futuro muy fuertes para hacer modelamiento hidrológico. Muy bien, yo voy a seleccionar estructurada, ¿ya? Como ven, las letras están en color azul. Recuerden que les dije que para que guarden esto, deben presionar este botón, ¿no? Es decir, para actualizar los cambios. Al momento de dar un clic en el botón guardar, ya cambió el color de esta letra de azul a negro, ¿ya? Lo cual significa que se actualizó esa opción. Muy bien. Luego voy a ir a discretización. Ya mañana vamos a ver las pérdidas, la transformación, etcétera, ¿ya? Pero ahora vamos a terminar con la discretización. Una vez que yo elijo que esta cuenca va a ser, va a tener una generación de la malla computacional, voy a esta pestaña de discretización. Y aquí en discretización tengo que llenar estos dos parámetros. Primero la proyección, ¿ya? Entonces en la proyección voy a escoger
Si no mal recuerdo era 18 Sur, ¿no? La zona en la que estamos trabajando. Si no se acuerdan, van a GIS y van aquí a Sistema de Coordenadas y verifican la zona en la que están trabajando. Cerramos aquí. Es correcta la proyección y luego el tamaño de celda computacional, ¿ya? Entonces, miren, aquí voy a elegir 5000 metros, ¿ya? Recuerdan, si tengo una celda, tengo un píxel de mi imagen de precipitación de 10 kilómetros, entonces se sugiere, por temas también de estabilidad, tener una longitud o tener un tamaño de nuestra celda computacional, la mitad de justamente la resolución de nuestra imagen de precipitación, ¿ya? Muy bien, entonces voy aquí a escoger 5000, guardamos, y para efectuar el cálculo de toda o generar esta malla computacional, voy aquí a esta opción, miren, GIS, ¿ya? En GIS van a encontrar la opción para generar la malla computacional. Esto se refiere a configurar, ¿no? Porque aquí estamos diciéndole que esta cuenca se va, en la cuenca va a haber una malla estructurada, luego en la discretización ingresamos la zona y ingresamos el tamaño de la celda. Pero para que se genere, vamos a GIS, vamos a la opción de Compute y luego presionamos Grid Cell, ¿ya? Hagan un clic ahí, por favor. Muy bien. No se aprecia, ¿ya? En algunas máquinas está activa la opción, entonces van a poder verlo de inicio. Pero si no se logra ver, lo único que tienen que hacer es anti-clic, luego van a la opción de Map Layer y activan la capa de discretización, ¿ya? Entonces miren, cuando yo activo esta capa, ya logro ver nuestra malla computacional, ¿no? Entonces, ya saben, según el método de CLAR modificado, entonces, como vimos el día de ayer, cada una de estas celdas va a representar una subcuenca, ¿no? Es decir, esta subcuenca, vamos a calcular ahí un hidrograma, ¿no? Un hidrograma, y luego este hidrograma se va a transitar a través del envase lineal hasta el punto emisor, ¿no? Y la suma de todos estos hidrogramas individuales de cada celda computacional justamente va a ser nuestro hidrograma de salida, ¿ya? Esta forma de hacer modelamiento hidrológico es una de las formas más rápidas, más prácticas, y que logra representar, logra capturar justamente la hidrología de esta cuenca, ¿no? Es decir, el hidrograma de salida, cómo se va formando unos hidrogramas más elaborados. Muy bien, entonces ahí nos vamos a quedar. El día de mañana vamos a continuar con este ejercicio, ya en la última parte, para ingresar también los métodos de pérdidas, la transformación, y luego haremos algunas otras pruebas más.